En el oscuro submundo del crimen organizado italiano, un nombre resuena con particular infamia: Matteo Messina Denaro, conocido como Diabolik. Este esquivo capo de la mafia siciliana ha sido una figura enigmática y temida durante décadas. Su ascenso meteórico dentro de la mafia lo llevó a ocupar un lugar entre los 10 fugitivos más buscados del mundo según la Interpol. Con una habilidad inigualable para evadir a las autoridades y mantenerse oculto, eludió la captura durante más de 2 décadas, convirtiéndose en una especie de leyenda viviente dentro del crimen organizado. Pero detrás del mito de Messina Denaro yace una red de crimen, corrupción y violencia que ha dejado una profunda huella en Italia. En las entrañas de Castelvetrano, una aldea silenciosa en la provincia de Trapani, Sicilia, nacía un destino marcado por la sombra del crimen. Matteo Messina Denaro, heredero de una estirpe mafiosa, vino al mundo bajo la tutela de su padre, Francesco Messina Denaro, apodado Don Chicho, quien fungía como capo en Castelvetrano y presidía la comisión de la mafia en la provincia y región de Trapani. Las raíces de la familia Messina Denaro se entrelazaban con los oscuros hilos de la Cosa Nostra, tejidos con violencia, ambición y traición, pues desde sus primeros años, Matteo respiró el aroma agridulce del poder y la criminalidad, aprendiendo a manejar armas a la tierna edad de 14 años y sellando su destino con su primer asesinato a los 18. Y así la historia de los Messina Denaro se entrelazaba con las tramas de poder y ambición de la Sicilia mafiosa, pues su padre, apodado Don Chicho Messina Denaro, el patriarca de la familia, ascendió desde ser un simple guardaespaldas de los Dalí hasta convertirse en el administrador de las vastas posesiones de esta influyente familia, que eran unos ricos terratenientes que formaban parte de los fundadores del Banco Sicula. Pero los Messina Denaro no eran solo sicarios de la mafia, pues eran hombres de negocios astutos y ambiciosos, cuyas conexiones se extendían más allá de los límites de la ley, con alianzas estratégicas y traiciones calculadas, pues así Matteo consolidó su poder desplazando a los herederos legítimos y reclamando territorios como suyos. Pero su leyenda creció a la par de su reputación, marcada por la sangre derramada en los callejones de Sicilia, pues se estima que con sus propias manos, Matteo acabó con la vida de al menos 50 personas, convirtiéndose en el sepulturero de un cementerio de horrores. Pero fue un acto de brutalidad inimaginable lo que lo catapultó a la infamia. El asesinato del jefe rival Vincenzo Milacho de Alcamo y la estrangulación de la novia de este, que se encontraba embarazada de 3 meses, fue un acto de crueldad que trascendió los límites de lo humano y lo condenó al ojo público como un monstruo sin escrúpulos. Bajo el sobrenombre de Diabolik, adoptado de su admirado personaje de cómic italiano, Matteo encarnaba la oscuridad que consumía Sicilia, un maestro del crimen y la intriga cuyo nombre resonaba en los rincones más oscuros de la isla, pero su influencia no se limitaba al bajo mundo. Sus tentáculos se extendían incluso hasta las altas esferas del poder político y financiero. Y así las conexiones de los Messina Denaro con la élite siciliana eran tan profundas como sus raíces criminales. Desde la controversia en 1983 en torno a Antonio Dalí y su vínculo con la masonería, hasta el ascenso político de sus parientes, su influencia se manifestaba en todos los niveles de la sociedad. Pero incluso entre la sombra de la corrupción y la complicidad, la ley finalmente alcanzó a la familia Messina Denaro, pues el arresto de su hermano Salvatore Messina Denaro, en relación con el Banco Sicula en 1998, marcó el principio del fin para Matteo. Pero su espíritu indomable y su astucia maquiavélica lo mantuvieron un paso por delante de la justicia, desafiando las leyes del hombre y del destino. En las telarañas de la mafia siciliana, Matteo Messina Denaro se erige como una figura colosal, cuyos pasos se tejen con hilos de intriga y violencia desde las profundidades de Castelvetrano, Sicilia. Pero la muerte de su padre en noviembre de 1998 marcó el comienzo de una nueva era. Matteo ascendió al trono de Castelvetrano y las ciudades circundantes, mientras que Vincenzo Virga extendía su dominio sobre la ciudad de Trapani y sus alrededores, pero la rueda del destino giraría una vez más, dejando a Messina Denaro en el epicentro del poder. El arresto de Virga en 2001 abrió las puertas del poder a Messina Denaro, quien se alzó como el nuevo representante de la provincia de Trapani, y con un ejército de aproximadamente 900 mafiosos a su disposición, se convirtió en el amo y señor de vastas extensiones de Sicilia, consolidando su autoridad sobre las 20 familias de la mafia de Trapani en un distrito separado del resto de la Cosa Nostra.
Bajo su dominio, la mafia de Trapani se erigía como el sólido pedestal de la Cosa Nostra, una fuerza temida y respetada en igual medida, pero el poder de Messina Denaro no se limitaba a las fronteras de Sicilia. Su influencia se extendía mucho más allá. A través de un extenso brazo de extorsión, Messina Denaro amasaba fortunas obligando a comerciantes y empresarios a pagar un picho, que es dinero por protección, mientras desviaba contratos públicos de construcción en beneficio propio. Sus intereses financieros se ramificaban en la importación de cocaína en los Estados Unidos, en asociación con el poderoso clan Cuntrera Caruana, lo que le valió la atención del FBI y una posición destacada en la lista de los criminales más buscados. Pero su red de influencia no se limitaba al continente americano. De acuerdo con la Direzione Distrettuale Antimafia de Palermo, Messina Denaro mantenía conexiones con parientes en Nueva York y Vito Roberto Palaciolo, un jefe de la mafia fugitivo en el sur de África. Además, sus tentáculos se extendían hasta Venezuela, donde establecía contacto con traficantes de drogas, así como con la organización mafiosa de Calabria 'Ndrangheta y redes ilegales extendidas a Bélgica y Alemania. Pero quizás uno de los aspectos más intrigantes de su imperio criminal era su estrecha relación con las familias de la mafia en Palermo, especialmente en el territorio de Brancaccio, bastión de la familia Graviano. Los lazos familiares se entrelazaban con los negocios criminales, con su cuñado, Filippo Gutadauro, y otros aliados inmersos en el lucrativo negocio del tráfico de drogas. A través de sus vastas conexiones globales, Matteo Messina Denaro tejía una red de influencia que se extendía por los confines del mundo, alimentada por la ambición despiadada, la corrupción y la brutalidad, con su imperio que estaba en constante expansión, desafiando las leyes del hombre y del destino. Los atentados con bombas que sacudieron Italia en las décadas de 1980 y 1990 marcaron un punto de inflexión en la lucha contra la mafia siciliana. Pero el asesinato de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, en los ataques de Capaci y Via D'Amelio, desató una furia implacable por parte del Estado italiano, llevando al arresto del capo supremo de la Cosa Nostra, Salvatore Riina, el 15 de enero de 1993. Pero lejos de doblegarse ante la justicia, la Cosa Nostra se embarcó en una campaña despiadada de terrorismo, liderada por figuras como Matteo Messina Denaro. Reunidos en secreto en el área de Santa Flavia en Bagheria, Messina Denaro y otros jefes mafiosos conspiraron para forzar al Estado italiano a negociar con ellos, sembrando el caos con una serie de ataques bomba en Florencia, Milán, Roma y otras ciudades italianas. Estos actos de barbarie no solo cobraron la vida de 10 personas y dejaron a 93 heridos, sino que también causaron daños irreparables a centros del patrimonio cultural italiano, como la Galería de Uffizi en Florencia. Pero en medio del caos y el terror, Messina Denaro retuvo cautivo al conocido periodista de televisión Maurizio Costanzo, quien había escapado milagrosamente de un intento de asesinato con un coche bomba el día anterior. Además, se rumorea que Messina Denaro estuvo al tanto de los movimientos del juez Giovanni Falcone y del entonces ministro de Justicia Claudio Martelli en 1991, lo que sugiere una red de espionaje y vigilancia meticulosamente organizada. Después de los atentados de 1993, Messina Denaro se sumió en las sombras, convirtiéndose en uno de los fugitivos más buscados del mundo. Su astucia y habilidad para eludir a las autoridades se mantuvieron intactas durante décadas. Pero su participación en los ataques terroristas no quedó impune. En 2002, fue condenado por su papel en los crímenes que sacudieron Italia en 1993. Pero incluso durante sus años de clandestinidad, Messina Denaro encontró refugio entre sus aliados en la mafia siciliana, pues una operación en junio de 2000 reveló la existencia de 2 residencias donde se ocultaba el fugitivo, una en la ciudad de Bagheria y otra en el área de Brancaccio en Palermo. Su capacidad para mantenerse oculto se debe en parte a las relaciones estrechas que ha cultivado con otros jefes mafiosos, como Bernardo Provenzano y Giuseppe Graviano, pues según las reglas no escritas de la mafia, un fugitivo debe buscar refugio en un área aliada, lo que sugiere una alianza estratégica entre estos poderosos líderes criminales. Pero a pesar de los esfuerzos del Estado italiano por desmantelar su imperio criminal, la influencia de Matteo Messina Denaro siguió resonando en los rincones más oscuros de la sociedad siciliana. En el turbulento escenario de la mafia siciliana, cada movimiento es calculado y cada alianza tejida con precisión quirúrgica.
La detención de Bernardo Provenzano el 11 de abril de 2006 sacudió los cimientos del crimen organizado en Italia, dejando un vacío de poder que clamaba por un sucesor, y entre las sombras de la incertidumbre emergió el nombre de Matteo Messina Denaro, una figura enigmática que encarnaba la astucia y la ambición desmedida. La posible sucesión de Messina Denaro como líder de la mafia siciliana desató una ola de especulaciones y debates entre los observadores del crimen organizado. ¿Tenía Provenzano realmente la autoridad para nombrar a su sucesor, o estaba la Cosa Nostra evolucionando hacia una estructura más descentralizada y colegiada? Las respuestas a estas preguntas solo añadían un nuevo nivel de complejidad a la intricada red de poder de la mafia. Antonio Ingroia, fiscal antimafia de la Direzione Distrettuale Antimafia de Palermo, arrojó luz sobre la nueva dinámica de liderazgo establecida por Provenzano. Describió una dirección colegiada, formada por un selecto grupo de líderes mafiosos que tomaban decisiones estratégicas de manera infrecuente pero crucial. Esta estructura proporcionaba estabilidad al evitar conflictos internos y garantizar el consenso entre los capos, pero también planteaba interrogantes sobre el verdadero poder de un individuo dentro de la organización. Sin embargo, mientras la atención se centraba en la cúpula de la mafia, la maquinaria del crimen seguía funcionando, pero la policía intensificó su búsqueda de Messina Denaro, creyendo que se escondía cerca de su hogar familiar en Castelvetrano, moviéndose entre refugios seguros y formando parte de la lista de fugitivos del FBI. La salud de Messina Denaro también era motivo de especulación y preocupación, pues rumores sobre problemas de salud, como una insuficiencia renal crónica, lo rodeaban, llevándolo a buscar tratamiento médico en clínicas clandestinas en Barcelona y Marsella. Pero a pesar de sus desafíos de salud, Messina Denaro seguía siendo una figura influyente, incluso invitando a otros mafiosos a apoyar al político Silvio Berlusconi en las elecciones italianas. En un mundo donde el crimen y la política se entrelazaban peligrosamente, Matteo Messina Denaro representaba un enigma imponente, una figura que navegaba entre las sombras del poder y la corrupción, desafiando a las autoridades y sembrando el caos en su estela. Su ascenso al trono del crimen podría marcar el inicio de una nueva era para la mafia siciliana, o precipitarla hacia un abismo de violencia y desesperación. En marzo de 2006 se supo que el jefe mafioso Messina Denaro también salió de Italia para operarse de próstata en un hospital de Marsella, Francia. Matteo Messina Denaro fue descrito como un mujeriego misógino, consumidor de marcas caras de automóviles, relojes, infinidad de trajes importados e invariables gafas para sol. Además, desde 1993, debido a su ocultamiento, no pudo casarse por la iglesia ni por lo civil. Matteo Messina Denaro tenía 3 esferas de influencia que lo resguardaban: una cobertura de alto nivel, que implicaba a funcionarios de la administración y políticos; un escalón medio, donde sus lucrativos negocios servían como vínculo con empresarios; y una red de médicos, abogados y proveedores de servicios, conocida como la burguesía mafiosa. Esta red de protección le brindó un santuario semiclandestino durante 3 décadas. Pero la sombra de Messina Denaro no solo se extendía sobre el mundo del crimen organizado. Su reputación como un asesino despiadado también lo distinguía entre sus contemporáneos, pues en un acto de violencia despiadada, eliminó al propietario de un hotel siciliano que lo había acusado de acostarse con jóvenes. Este despiadado modus operandi lo separaba de otros capos de la mafia, como Salvatore Riina y Bernardo Provenzano, quienes abrazaban los valores conservadores de la familia y la tradición. El 16 de enero de 2023, después de una cacería de décadas, Matteo Messina Denaro finalmente cayó en manos de la justicia. Su captura fue el culmen de un operativo policial meticulosamente planeado, que lo descubrió mientras recibía tratamiento médico en una clínica privada de Palermo, especializada en terapias oncológicas. Sin embargo, incluso frente a la evidencia abrumadora en su contra, Messina Denaro se mantuvo impasible, pues se negó rotundamente a colaborar con las autoridades judiciales en la investigación sobre los vínculos entre la mafia y varios gobiernos italianos, y jamás mostró arrepentimiento por sus crímenes. Su silencio fue un último acto de desafío hacia un sistema que había eludido durante tanto tiempo. Pero el destino aún tenía una última carta guardada en su mano, pues el 24 de septiembre de 2023, a la edad de 61 años, Matteo Messina Denaro falleció en un hospital de Palermo. Su cuerpo, consumido por el cáncer de colon y sumido en un coma irreversible, cerraba así el capítulo final de una vida marcada por la violencia y la intriga.
Con su muerte, se desvanecía el último vestigio de uno de los capítulos más oscuros de la historia de la mafia siciliana, dejando tras de sí un legado de miedo, corrupción y violencia, pero su memoria seguirá presente en las sombras de la sociedad italiana, recordándoles que incluso en la oscuridad, la justicia siempre encuentra su camino. En un mundo donde la brutalidad y la corrupción caminaban de la mano, Matteo Messina Denaro emergió como una figura única, una mezcla de astucia, violencia y pragmatismo despiadado, y su legado deja una marca imborrable en la historia de la mafia siciliana y en la conciencia colectiva de Italia.